Mi cuñado se burlaba de mi puesto técnico en el ejército, hasta que su amigo del GOE se dio cuenta de que yo venía de la unidad 13. Me llamo Lara Vance, tengo 29 años y he construido una vida tranquila y disciplinada, agachando la cabeza y haciendo un trabajo que la mayoría de la gente nunca ve. Durante años estuve ahí para mi familia, aportando tiempo, dinero, lealtad, sin pedir nunca reconocimiento. Pero cuando una reunión familiar se convirtió en un chiste público sobre mi carrera y la verdad salió a la luz frente a las personas equivocadas, tomé una decisión que lo cambió todo. ¿Alguna vez te ha subestimado o faltado al respeto alguien por quien te has desvivido? Eso desgasta. Cuéntame tu historia en los comentarios, no estás solo. Antes de entrar en detalle con lo que pasó, dime desde dónde nos estás viendo. Y si alguna vez has tenido que poner un límite drástico tras sufrir una injusticia, dale a me gusta y suscríbete para ver más historias reales sobre límites y amor propio. Lo que pasó después pilló a todos con la guardia baja. Estaba en casa de permiso, con un jersey sencillo y el reloj ligeramente girado hacia adentro, por pura costumbre. Ya sabía que esa noche tocaría aguantar bromas sobre mi trabajo. Así es, como siempre, funciona con Drew. Así ha sido durante años. He aprendido a dejarlo pasar, a asentir ante los comentarios sobre soporte informático, a dar sorbos a mi café y no decir nada mientras él monta su numerito para sus amigos. Pero esta noche se siente diferente. Quizás sea el peso del reloj en mi muñeca o el hecho de que llevo tanto tiempo con este baile que he olvidado lo que se siente al estar en una habitación sin calcular estrategias de salida. Sea como sea, estoy aquí. Mara me pidió que viniera y vine, es lo que hago. En casa, nuestra familia siempre valoró más el estudio que el ruido. Mis padres tenían trabajos en el funcionariado, de esos en los que fichas, haces tu labor y vuelves a casa sin dramas. Mara era la social, la que iluminaba las habitaciones, la que tenía 12 amigos en cada fiesta de cumpleaños, mientras que yo tenía 2. Yo era la tranquila, la que arreglaba cosas. Primero bicicletas, luego radios, después ordenadores. Me gustaba la lógica de todo aquello, la forma en que los problemas tenían solución, si tenías la paciencia suficiente para encontrarla. Mara me quería, lo sé, pero también se aprovechaba de mí, no con maldad, simplemente por comodidad. La encubría cuando se escapaba, le prestaba dinero que luego se olvidaba de devolver. La ayudaba a estudiar, la llevaba a entrevistas de trabajo, la recogía de las fiestas cuando había bebido de más. Después me abrazaba y me decía que yo era la mejor, y yo se lo creía, quería creérmelo. Al terminar los estudios, me alisté joven. Entré directamente como soldado de primera por mi titulación. Necesitaba ayuda con las tasas para el posgrado de cara al futuro y necesitaba poner distancia con una vida que se me hacía demasiado pequeña. La estructura militar me encajó de una forma que no esperaba. Aprendí pronto que la competencia se nota y que el silencio te mantiene a salvo. Trabajé en transmisiones, luego en ciberdefensa, el tipo de trabajo en el que te sientas en salas silenciosas y resuelves problemas que nadie más comprende. Se me daba bien, lo suficientemente bien como para que me seleccionaran para un grupo más reducido, de esos que no se promocionan. Buscaban personas que mantuvieran la calma bajo presión, que no hablaran de más, personas a las que se les pudieran confiar asuntos de vital importancia. Yo encajaba, me quedé, fui mejorando. Con el tiempo ascendí a oficial y llegué a capitán a los 29 años. El empleo de capitán suena imponente para la gente de fuera, pero dentro es simplemente donde debes estar si estás haciendo las cosas bien. El trabajo cambió. No puedo hablar de la mayor parte no porque sea peliculero, sino porque está compartimentado. El silencio no es una cuestión de orgullo, es un límite, una línea que no cruzo con mi familia, con mis amigos, ni con nadie que no lo sepa ya de antemano. No corrijo los chistes, no aclaro nada. Dejo que la gente me subestime porque es más seguro y sencillo, porque la alternativa es la exposición. Y la exposición en mi línea de trabajo no es solo incómoda, es peligrosa. Le di mucho a mi familia a lo largo de los años. Dinero para el alquiler de Mara cuando estaba entre trabajos. Ayuda con el cuidado de los niños cuando nació su primer hijo. Cambié vuelos, reorganicé permisos, me presenté en cumpleaños y navidades, incluso cuando eso significaba cruzar usos horarios habiendo dormido apenas 2 horas, lo hacía en silencio, sin pedir nada a cambio, porque eso es lo que hace la familia. Eso es lo que yo pensaba que hacía la familia. Entonces apareció Drew, carismático, hablador, siempre buscando contactos. Es contratista civil, el típico tío que va suelta nombres de empresas.
y hace que todo parezca mucho más importante de lo que en realidad es. Caló mi personalidad reservada enseguida y decidió que eso le daba vía libre para pasarme por encima. Al principio eran pullas inofensivas, pequeñas bromas. A ver, ¿qué haces realmente en todo el día? ¿Restablecer contraseñas de correo? Todos se reían. Yo sonreía, decía algo vago y lo dejaba pasar. Mara le restaba importancia con un «solo está bromeando» y yo me decía a mí misma que no pasaba nada, me decía que era inofensivo. Elegí la paz antes que el orgullo una y otra vez, porque pensaba que eso era lo que nos mantenía unidos. Pero el desequilibrio aumentó. Drew utilizaba mi presencia como si fuera un figurante. Decía, «Cuéntales a qué te dedicas», y luego se reía cuando yo no daba detalles. Me presentaba como su cuñada militar que trabaja en informática, y yo asentía, porque corregirlo significaba explicar cosas que no podía explicar. Mara empezó a reescribir mi carrera en su cabeza, hablando de ello como si fuera una etapa de mi vida, como si estuviera evitando la vida real al seguir en el ejército. Si me perdía un evento familiar por servicio, no lo planteaba como una obligación, sino como una elección en su contra, un rechazo personal. Intenté poner límites con discreción. Una vez le dije a Mara en privado, nada de fotos mías en uniforme, nada de preguntas sobre mi trabajo, nada de chistes delante de los amigos de Drew. Dijo que lo entendía. Luego evitó el tema por completo, lo que más tarde comprendí que era su forma de decir que no quería lidiar con ello. Drew seguía pidiendo favores, presentaciones a gente con la que yo trabajaba, recomendaciones para puestos de seguridad para los que no estaba cualificado, consultas rápidas que de rápidas no tenían nada. No aceptaba un no por respuesta, o lo escuchaba y lo ignoraba, y Mara nunca me respaldaba. Empecé a fijarme en las cosas. El círculo de Drew estaba lleno de exmilitares de pacotilla y contratistas que trataban el servicio como si fuera un disfraz. Soltaban nombres de unidades en las que nunca habían estado. Hablaban de operaciones de las que habían leído en Internet y llevaban ropa táctica comprada en tiendas de excedentes militares. Les encantaba sentirse cerca de algo real, pero no entendían la responsabilidad que conllevaba. Drew publicó una vez una foto en la que apenas se veía el parche de mi uniforme al fondo. Le pedí que la quitara. Acabó haciéndolo, pero quejándose de mi paranoia, haciendo ver que estaba exagerando. No era así. La seguridad operativa no es paranoia, es supervivencia. El reloj se convirtió en un problema sin que yo me diera cuenta. No lo llevo por moda, lo llevo porque es mío, porque lleva un pequeño emblema de una etapa de mi vida de la que salí con vida. Es discreto, sobrio, de los que la mayoría de la gente no notaría, pero para los ojos adecuados es inconfundible. Empecé a girarlo hacia adentro por costumbre, ocultándolo sin pararme a pensar por qué. Me decía a mí misma que estaba siendo precavida. No me daba cuenta de que me estaba protegiendo de mi propia familia. Vi el peligro antes de que se materializara. Drew no entendía de seguridad operativa, pero le encantaba la idea de rozarse con el poder. Le encantaba ser el tipo que conoce a alguien importante, el que puede decir que tiene contactos. Esa combinación es una bomba de relojería. Me di cuenta, tomé nota mentalmente, lo archivé, pero no actué. Pensé que podría gestionarlo. Pensé que si simplemente mantenía la cabeza gacha, seguía teniendo paciencia con ellos, seguía asistiendo a los compromisos y callándome la boca, todo iría bien. Me repetía que era inofensivo, justo hasta la noche en que dejó de serlo. Las bromas se volvieron más afiladas con el tiempo. El chiste de Drew sobre el soporte informático se convirtió en su favorito, el que soltaba siempre ante gente nueva para ver quién se reía. Creo que llevaba la cuenta de a quién le hacía gracia, quién le daba palmaditas en la espalda. Ya no se trataba de mí, se trataba de su espectáculo, de su necesidad de ser el centro de atención, y yo solo era el recurso para su chiste. Mara también empezó a reescribir las cosas. Hablaba de mi carrera como si fuera algo que hacía para evitar la vida real, como si me estuviera escondiendo de las responsabilidades en lugar de cargar con ellas. Cuando me perdía un evento familiar por estar de servicio, lo presentaba como una elección personal, un rechazo hacia ellos. Decía cosas como, supongo que no somos lo suficientemente importantes, y yo sentía el peso de la culpa que ella quería que cargara. El círculo de Drew lo empeoraba todo. Sus amigos eran tipos del mundillo militar, contratistas, trepas que trataban el servicio como una marca que poder lucir. Presumían de nombres de unidades, hablaban de misiones a las que nunca habían ido y llevaban equipo táctico a las barbacoas. Les encantaba la estética, la credibilidad que creían que les aportaba,
pero no entendían la responsabilidad. No entendían que el silencio no es postureo, es disciplina. Las violaciones de mis límites empezaron siendo pequeñas. Una foto aquí, un comentario allá. Drew publicó una foto en la que se veía el parche de mi uniforme de fondo, apenas perceptible a menos que supieras qué buscar. Le pedí que la borrara. Lo hizo, pero no de inmediato. Y cuando por fin lo hizo, se quejó. Me llamó paranoica, dijo que estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua. No lo entendía. No comprendía que la seguridad operativa no consiste en ser dramático. Consiste en seguir con vida, en mantener a salvo a la gente con la que trabajas. Intenté explicárselo una vez y se rió. Literalmente se rió en mi cara. El descaro se fue colando poco a poco y de repente, de golpe, empezó a pedirme favores, que le presentara contactos de mi entorno, recomendaciones para trabajos de seguridad a los que no tenía ningún derecho a aspirar. Decía cosas como: solo es una consulta rápida, no tienes que hacer nada. Pero en mi mundo no existen las consultas rápidas. Cada contacto, cada nombre, cada dato tiene un peso enorme. Le dije que no lo escuchó. O lo escuchó y decidió que no iba con él, porque éramos familia, porque Mara era mi hermana y por lo tanto yo le debía algo. Intenté ir por la vía madura, me senté con Mara a solas y le pedí que me respaldara. Le dije: nada de fotos, nada de preguntas, nada de chistes sobre mi trabajo delante de los amigos de Drew. Necesito que protejas este límite. Me dijo que lo haría, dijo que lo entendía. Luego no hizo nada, esquivaba el tema, quitaba hierro al asunto y me decía que era demasiado sensible cuando volvía a sacarlo. Lo eligió a él por encima de mí una y otra vez y yo seguí fingiendo que no me dolía. El reloj se convirtió en el centro de atención sin que yo me diera cuenta. Empecé a llevarlo girado hacia adentro, con el emblema oculto contra mi muñeca por costumbre. No pensaba en el motivo, simplemente lo hacía. Era algo automático, del mismo modo que había aprendido a desviar las preguntas, a cambiar de tema, a hacerme invisible en las habitaciones donde Drew estaba dando su show. El reloj no era llamativo, no era algo que la mayoría de la gente notara, pero para alguien que supiera del tema, para alguien que hubiera estado allí, era una marca, una señal. No quería tener que dar explicaciones, no quería abrir esa puerta, así que lo oculté, del mismo modo que me ocultaba a mí misma. Para entonces ya veía el peligro con total claridad. Drew no entendía nada de seguridad, pero le entusiasmaba la idea de estar cerca de algo importante. Le encantaba decirle a la gente que conocía a alguien en el ejército, alguien que hacía un trabajo interesante, alguien que no podía hablar de ello. Le encantaba el misterio, el estatus que le daba por asociación. No entendía que estar cerca del poder sin comprender la responsabilidad es un peligro. No entendía que en mi mundo la curiosidad puede costar vidas. Sabía que esa combinación era peligrosa, lo sabía y aún así no actué. Pensé que podría controlarlo. Pensé que si mantenía mis límites en privado y la cabeza baja, todo iría bien. Empecé a darme cuenta de que ya no se trataba de humor. No iba de chistes, de burlas, ni de dinámicas familiares. Se trataba de control. Drew quería ser quien me definiera ante los demás. Quería coger mi silencio y convertirlo en una historia que contar, un relato que él pudiera controlar. Quería hacerme sentir pequeña para sentirse él más grande, y Mara se lo permitía. Se lo permitía porque era más fácil que plantarle cara, más fácil que elegirme a mí por encima de la paz matrimonial que quería mantener. Noté ese cambio de rumbo. Vi cómo sucedía, pero aún no sabía qué hacer al respecto. Seguí asistiendo, tragando faltas de respeto, diciéndome que era temporal, que las cosas mejorarían y que tarde o temprano Drew se aburriría y se metería con otra persona. Me decía que aguantaría más que él. Me decía muchas cosas que resultaron estar equivocadas. La cena fue un sábado por la noche, a mediados de noviembre, en casa de Drew y Mara. Una reunión de fin de semana, nada formal, solo la familia y unos pocos amigos de Drew. Él era el anfitrión, lo que significaba que estaba en pleno modo espectáculo, asegurándose de que todos tuvieran bebida, contando historias, moviéndose por la sala como si fuera un evento de relaciones públicas. Mara andaba ocupada coordinando todo, haciendo de anfitriona, asegurándose de que nadie se sintiera desplazado. Yo me senté en el sofá con mi café, intentando estar presente sin llamar la atención. Es una habilidad que he desarrollado con los años, estar allí, pero que no te vean. Participar, pero sin involucrarte demasiado. Suele funcionar. Drew estaba en mitad de una historia cuando se giró hacia mí con una sonrisa burlona y dijo: «Bueno,
tú solo arreglas ordenadores para el ejército, ¿no? En plan, ayudas a la gente a restablecer sus contraseñas y esas cosas, ¿verdad? Un par de personas se rieron. Di un sorbo a mi café, manteniendo la voz neutra. Es un trabajo tranquilo, respondí. No hay mucho que contar. No entré al trapo, no me enganché. Simplemente desvié el golpe como hago siempre. Drew sonrió con suficiencia, como si se hubiera apuntado un tanto, y cambió de tema. Pensé que eso era todo. Pensé que había superado otra ronda. Entonces llegó su amigo, el suboficial mayor Cole Mercer, de 41 años, un tipo maduro, templado y claramente miembro de las fuerzas especiales por su forma de moverse. No lo iba pregonando, no le hacía falta. Se notaba en su postura, en la forma en que escaneaba la habitación, en cómo escuchaba más de lo que hablaba. Drew lo presentó como si estuviera exhibiendo un trofeo. Este es Cole, uno de los tíos más duros que conozco, miembro del grupo de operaciones especiales, de los de verdad. Mercer asintió, estrechó manos, sin aspavientos. No los necesitaba. Su sola presencia hablaba por él. Yo me quedé en el sofá, taza en mano, intentando mimetizarme con los muebles. Mercer me miró de reojo una vez, con un saludo de cortesía, nada más. Pensé que estaba a salvo. Entonces levanté la taza para dar otro sorbo, y el reloj se movió. El emblema reflejó la luz por un segundo, apenas visible, pero lo suficiente. Mercer lo vio. Observé cómo cambiaba su expresión, de forma sutil pero inconfundible. Se quedó helado por un instante, con la mirada fija en mi muñeca. Luego me miró a mí, me miró de verdad y vi que lo había reconocido. Se acercó un poco más, con voz baja y comedida. «Señor», le dijo tranquilamente a Drew, «dé un paso atrás. Eso no es soporte informático, eso es la unidad 13. La habitación no estalló, pero el ambiente cambió por completo. Las risas se fueron apagando poco a poco. Las conversaciones se cortaron a medida que la gente se daba cuenta de que algo había cambiado. No empezaron a respetarme de repente por ser importante o impresionante. Se pusieron nerviosos porque entendieron que habían leído mal la situación, porque el tono de Mercer transmitía una autoridad que no podían pasar por alto. La sonrisa de Drew se desvaneció. Me miró a mí, luego a Mercer y otra vez a mí, intentando descifrar qué se le había escapado. «Un momento», dijo ahora con la voz más alta, intentando recuperar el control de la situación. «¿Qué es eso? ¿A qué te dedicas realmente?». Lo preguntó como si fuera un espectáculo por el que hubiera pagado, como si yo le debiera una explicación, como si mi trabajo fuera una historia que tuviera derecho a escuchar. Mercer dio un paso atrás con rostro serio, pero pude ver su arrepentimiento. No había querido ponerme en evidencia. Sencillamente había reaccionado de la forma en que lo haces cuando ves algo de gran valor en un lugar donde no debería estar. Pero el daño ya estaba hecho. La gente empezó a sacar los teléfonos móviles. Alguien hizo un chiste sobre operaciones encubiertas. Otro preguntó si alguna vez había matado a alguien, riéndose como si fuera la gracia del siglo. Esa atención no era de respeto. Era invasiva, morbosa, el tipo de atención que te trata como una atracción de feria en lugar de como a una persona. Sentí cómo se me oprimía el pecho, cómo se ralentizaba mi respiración. Este era el verdadero peligro, no el reconocimiento de Mercer, sino la exposición. Ver que toda la sala me miraba de repente como a un objeto de estudio en lugar de alguien que solo quería tomarse un café y volver a casa. Me puse de pie, manteniendo la voz firme y calmada. «Guardad los móviles, ya». No levanté la voz, no me hizo falta. El tono fue suficiente. Algunos dudaron un momento, pero obedecieron, metiéndose los teléfonos en los bolsillos con cara de incomodidad. Drew se rió con nerviosismo, intentando rebajar la tensión. «Tranquila», dijo. «Es una fiesta familiar. Solo nos estamos divirtiendo». Mara estaba de pie junto a la cocina mirando. La miré esperando que dijera algo, que me respaldara, que le dijera a Drew que parara. No lo hizo. Me miró como si yo fuera el problema, como si yo fuera la que estaba enrareciendo el ambiente. «Estás exagerando las cosas más de lo necesario», me dijo en voz baja. Y ahí fue cuando lo entendí. No me iba a proteger a mí, iba a protegerlo a él, a proteger la fiesta, a proteger la apariencia de que todo iba bien. Recogí mi chaqueta sin decir una palabra. Caminé hacia la puerta, la abrí y salí al aire frío de la noche. No di un portazo, no monté una escena. Simplemente me fui, de forma decidida, limpia y definitiva. Me subí al coche, me senté en el asiento del conductor y dejé que el silencio me envolviera. Me temblaban las manos, pero tenía la mente clara. Algo muy importante se había roto en esa habitación, y no era el título de mi puesto de trabajo.
Era la confianza. La creencia de que mi familia elegiría mi seguridad por encima de su propia comodidad. Esa creencia había desaparecido y no sabía si alguna vez la recuperaría. Estuve sentada en el coche 5 minutos antes de llamar al contacto de mi cadena de mando. Eran las 9 de la noche de un sábado, pero esto no podía esperar. Fui muy directa, sin emociones, solo aportando datos. Posible exposición en una reunión civil. El emblema del reloj fue identificado por un suboficial veterano. Intento de grabación, contención aplicada, pero existe riesgo de seguridad. Mi contacto escuchó, me hizo 2 preguntas. Me indicó que lo documentara todo y que quedara a la espera. La llamada duró 3 minutos. Al colgar me sentí más segura. Esto era algo que sabía cómo manejar. Protocolos de actuación, evaluación de riesgos, control de daños. Esto sí sabía cómo hacerlo. Llamé a continuación a la comandante Tessa Rowan, que ha sido mi mentora desde que obtuve el despacho de oficial. Tiene 35 años y rango de comandante. Alguien que ha visto lo suficiente como para saber cuando algo es de gravedad. Respondió al segundo tono. Le hice un resumen de la situación, con los mismos datos y el mismo tono profesional. No me consoló con frases hechas. Me hizo la pregunta clave. ¿Quién grabó? Le dije que no lo sabía, que había ordenado guardar los teléfonos, pero no podía confirmar si todos habían obedecido. Se quedó en silencio un momento. Hiciste bien en irte. Ahora documentamos y esperamos. No me dijo que todo saldría bien. No me prometió que no habría consecuencias. Simplemente lo trató con la seriedad que requería la situación, y se lo agradecí. Mara me llamó 1 hora más tarde. Para entonces yo ya estaba en casa, sentada a la mesa de la cocina, mirando un vaso de agua que no había tocado. Respondí. Estaba furiosa. Has dejado en ridículo a Drew delante de sus amigos. Lo has hecho quedar fatal. Está muy disgustado y sinceramente no me extraña. La dejé hablar. No la interrumpí. Cuando terminó le dije, Drew me ha expuesto, me ha puesto en peligro y tú se lo has permitido. Se quedó callada. Luego dijo, eres una dramática. Solo era una fiesta. Ahí fue cuando todo encajó. En su mente mi seguridad era secundaria frente al ego de su marido. Mi carrera, mi vida, las personas con las que trabajo, todo eso importaba menos que los sentimientos de Drew. Le dije, tengo que colgar, y corté la llamada. No pude pegar ojo esa noche. Me quedé tumbada en la cama haciendo recuento de todo lo que había sacrificado a lo largo de los años, el dinero que había dado sin pedir que me lo devolvieran, el tiempo que había reorganizado, los vuelos que había cambiado, los eventos familiares que me había perdido por trabajo, sintiéndome culpable por ello, las faltas de respeto que me había tragado una y otra vez porque pensaba que mantener la paz equivalía a mantener la relación. Ahora veía el patrón con total claridad. No era un hecho aislado. Eran años haciéndome pequeña para dar espacio al ego de Drew. Años de Mara eligiendo la comodidad frente a la lealtad. Años míos creyendo que si daba lo suficiente, tarde o temprano me valorarían. Mercer se puso en contacto conmigo a la mañana siguiente. Un mensaje de texto, corto y profesional. Te pido disculpas por lo de anoche. No era mi intención ponerte en ese compromiso. Si necesitas que desmienta el rumor o que haga una declaración oficial, cuenta con ello. Se lo agradecí, de verdad. Pero el daño no era culpa suya. Había reaccionado por instinto, de la forma en que reaccionas cuando ves algo importante. El daño era de Drew, de Mara y mío, por haber permitido que esto se prolongara tanto tiempo. Para el lunes, la versión de Drew ya se estaba difundiendo. Me enteré indirectamente por un primo que me llamó para ver cómo estaba. Drew le estaba diciendo a la gente que yo había exagerado, que lo había avergonzado, que estaba desequilibrada y que tenía delirios de grandeza. Insinuaba que había inflado mi puesto, que en realidad yo no era nada de lo que Mercer decía y que todo era un intento mío por parecer importante. Estaba reescribiendo la historia, haciéndose la víctima, y la gente le escuchaba porque su versión era más fácil y cómoda de aceptar que la verdad. No me hundí. No caí en dudas sobre mí misma ni en la ira, me volví metódica. Hay una gran diferencia. Me senté y preparé una lista, lo que necesitaba proteger, lo que estaba dispuesta a arriesgar, qué límites podía imponer y con qué consecuencias estaba dispuesta a vivir. Decidí que se había acabado el acceso informal a mí, a mi tiempo o a mi información. Se acabó el empequeñecerme para que los demás se sintieran cómodos. Se acabó el tener paciencia con personas que no la tendrían conmigo. Redacté un mensaje para Mara y Drew. No lo envié de inmediato. Dejé pasar un día, lo corregí y me aseguré de que cada palabra fuera firme.
Era un mensaje tranquilo, claro e innegociable. Nada de fotos, nada de grabaciones, nada de hablar de mi trabajo, nada de presentaciones a mis compañeros, nada de favores de ningún tipo. Si no podían respetar eso, el contacto sería limitado. No amenacé, no rogué. Sencillamente expuse las condiciones y dejé que decidieran. Lo envié el martes por la tarde a las 6 en punto. Luego apagué el teléfono y salí a correr. Al volver tenía 7 llamadas perdidas y 12 mensajes de texto. No los leí, al menos no esa noche. Me duché, preparé la cena y comí despacio. Me di permiso para no responder, para no entrar al juego, para simplemente disfrutar de la tranquilidad de mi espacio sin el peso de sus exigencias sobre mí. Por primera vez en años sentí que podía respirar. El mensaje con los límites que envié constaba de 2 párrafos, serenos, profesionales, tajantes. No expliqué los motivos ni justifiqué mi postura. Simplemente expuse los términos. Nada de fotos mías bajo ningún concepto, nada de grabaciones en eventos familiares, nada de hablar de mi trabajo con nadie fuera de la familia directa, e incluso en ese caso, solo en privado, nada de presentaciones a mis compañeros ni peticiones de favores profesionales. Si no se respetaban estas condiciones, el contacto se limitaría a entornos públicos y avisando con antelación. Lo leí 3 veces antes de darle a enviar. Cada palabra era defendible, cada línea era necesaria. Drew respondió antes de 1 hora. Su mensaje fue largo, dramático y lleno de acusaciones. Decía que me estaba comportando como si fuera mejor que los demás, que le estaba castigando por un simple error, que estaba destrozando a la familia por una tontería. Me exigió que demostrara a qué me dedicaba. Como si el propio límite fuera una ofensa que tuviera derecho a cuestionar. Quería pruebas, evidencias, una confirmación de que yo era quien Mercer decía que era. Quería auditar mis credenciales como si estuviera solicitando un puesto en su empresa, como si mi carrera fuera algo que él tuviera derecho a fiscalizar. No respondí. Guardé el mensaje, lo registré y seguí con lo mío. Mara llamó esa noche. No respondí. Me dejó un mensaje de voz. Su tono era distinto al de Drew, más suave, más dolido. Dijo que no entendía por qué hacía esto, que la familia estaba para perdonarse y solucionar las cosas. Dijo que estaba siendo muy fría, que estaba anteponiendo mi trabajo a la gente que me quería. Me pidió que pensara en lo que estaba tirando por la borda. Escuché el mensaje de voz 2 veces y luego lo borré. No por enfado, sino por claridad. No me estaba pidiendo que reflexionara, me estaba pidiendo que cediera. La presión llegó también desde otros frentes. Mi tía me llamó diciendo que se había enterado de que había tensión y me preguntó si no podía pedir disculpas para calmar las aguas. Un primo me mandó un mensaje diciendo que Drew estaba muy dolido y que quizás debería darle otra oportunidad. Mi madre, siempre prudente y callada, sugirió que tal vez estaba exagerando, que Drew no lo hacía con mala intención y que en la familia hay que tener paciencia mutua. Nadie preguntó qué había hecho Drew. Nadie me preguntó si yo estaba bien. Solo querían que lo arreglara, que las reuniones volvieran a ser fáciles, que volviera a ser la persona que cargaba con la incomodidad para que todos los demás estuvieran cómodos. Me mantuve firme, no discutí. No me defendí con largos y emotivos discursos. Solo repetí las normas, con calma y constancia. Esto no es negociable, estas son las condiciones. Cuando insistían, volví a decirlo. Cuando me preguntaban por qué, respondía, porque es necesario. No les di argumentos con los que rebatir. No les dejé espacio para el debate. Sencillamente mantuve la posición. Entonces se desencadenó la verdadera consecuencia. La exposición en la cena ya tenía un registro físico. Alguien había subido un vídeo de apenas unos segundos, una toma temblorosa en la que se oía a Mercer decir mi unidad, a la gente sacando los teléfonos y a mí levantándome para ordenarles que pararan. Se había compartido en un grupo de chat. Alguien lo denunció. El vídeo se retiró en unas horas, pero había existido. Y eso era lo que importaba. Mi cadena de mando debía saberlo. Presenté un informe oficial, los mismos hechos, el mismo tono neutro, indicando el posible compromiso de la seguridad operativa. Breve existencia de pruebas en vídeo, ya eliminadas. Fiesta civil, entorno sin control, múltiples testigos. El informe subió de nivel. No sabía qué orden vendría de vuelta. Drew vio una oportunidad en esto. Me envió otro mensaje, este más corto y sibilino. Decía que había estado pensando y que quería ayudarme.
que podía hablar con ciertos contactos para asegurarse de que el vídeo no volviera a aparecer y que nadie más lo compartiera, que él podía controlar la situación, proteger mi reputación y arreglar las cosas con sus conocidos. Lo planteó como si me estuviera haciendo un favor, como si él fuera la solución a un problema que él mismo había creado. Quería que le debiera una. Quería tener poder sobre mí. No le respondí a él. Respondí a través de los cauces oficiales. Remití el mensaje a mi enlace militar con una nota explicativa. Intento de chantaje por parte de un civil familiar directo en relación con el incidente de seguridad operativa. La respuesta llegó en menos de 24 horas. Registrado. Gracias por informar. Quede a la espera de instrucciones. Eso fue todo. Sin dramas ni numeritos. Simplemente protocolo, que es como deben funcionar las cosas. Drew pensó que iba de farol, pensó que los límites eran solo una pose, que tarde o temprano cedería, que la presión familiar me desgastaría y que volvería pidiendo perdón, agradecida por su clemencia. No entendía que yo ya no actuaba por impulsos emocionales. Me regía por las normas, por los mismos protocolos que aplicaría ante cualquier brecha de seguridad, porque en eso se había convertido él, no en mi cuñado, sino en un factor de riesgo. El entorno profesional le respondió en silencio, sin estridencias ni enfrentamientos, solo con vacío. Sus opciones de contratos empezaron a caerse, dejaron de llamarle. Las empresas que se habían interesado por sus servicios se enfriaron. Nadie le dijo explícitamente que fuera por su culpa, por lo que había pasado o por el riesgo de filtraciones que representaba. Simplemente dejaron de contar con él. En mi mundo, la reputación lo es todo, la confianza lo es todo. Una vez que te ganas fama de no saber callarte la boca, de grabar cosas que no debes y de tratar la seguridad militar como un truco de fiesta, las puertas se cierran. Se cierran sin hacer ruido, pero se cierran para siempre. Drew no ató cabos al principio. Pensó que era mala suerte, una mala racha. Luego empezó a notar que sus amigos ya no le invitaban a ningún sitio, no por principios éticos ni por posicionarse, sino por puro instinto de conservación. Se había convertido en el tío en el que no se puede confiar, el que pone en peligro a los demás por llamar la atención. En círculos donde se valora la discreción, eso es una sentencia de muerte profesional. No es algo ruidoso ni espectacular. Sencillamente dejas de recibir llamadas. Yo no moví hilos, no hice campaña en su contra, solo informé de los hechos reales y dejé que el sistema hiciera lo que los sistemas hacen cuando alguien demuestra ser un peligro para la seguridad. Las consecuencias eran suyas, ganadas a pulso por sus propias decisiones y ejecutadas por personas que entendían lo que estaba en juego de una forma que él jamás comprendería. Las consecuencias se desarrollaron a lo largo de semanas, no de días. El trabajo de Drew como contratista empezó a esfumarse. El proyecto de consultoría que tanto le entusiasmaba se canceló. La empresa de seguridad que había estado detrás de él dejó de devolverle las llamadas. Se quejó de ello a Mara, quien se lo mencionó a mi madre, quien a su vez me lo dejó caer de forma indirecta. A Drew le está costando encontrar trabajo. ¿Sabes algo de eso? Le dije que no. No era mentira. No sabía los detalles concretos. Solo sabía cómo funcionan estas cosas. Los comentarios vuelan y la reputación es clave. Una vez que te marcan como alguien no apto para manejar información delicada, las oportunidades desaparecen. No es nada personal, es estrictamente profesional. Su círculo social también cambió. Los amigos que solían ir a su casa a las barbacoas y a las noches de juegos dejaron de aparecer. Las invitaciones se quedaban sin respuesta. Los grupos de chat enmudecieron. A Drew no le estaban haciendo el vacío de forma hostil ni evidente, simplemente le evitaban con discreción. La gente no quería que se la asociara con él. No querían estar vinculados a alguien que había demostrado no respetar los límites y que trataba la seguridad ajena como entretenimiento. No era una cuestión moral, era una cuestión de riesgos. En según qué entornos, Drew se había convertido en una amenaza. Mara estaba atrapada en el medio y notaba cómo la situación la estaba destrozando. Me llamaba a veces a altas horas de la noche, con la voz rota de cansancio. No me pedía ayuda de forma directa, pero lo insinuaba. Drew lo está pasando realmente mal. No entiende por qué la gente se distancia de él. Yo la escuchaba, pero no le ofrecía soluciones. Esto no era algo que yo pudiera arreglar, ni que debiera arreglar. Drew había tomado sus decisiones, y esas decisiones tenían consecuencias. Así es como funciona el mundo. Mi propia evolución fue mucho más silenciosa que el desmoronamiento de Drew. No me regodeé, no me sentí victoriosa, sencillamente me sentí más ligera.
dormía mejor. Dejé de examinar las salas al entrar, de prever quién podría acorralarme a preguntas y de girar el reloj hacia adentro por costumbre. Empecé a llevarlo visible, no por presumir, sino porque ya no sentía la necesidad de ocultarlo. Ese pequeño cambio significaba mucho. Significaba que algo en mí había cambiado de raíz. Mercer me escribió una vez, unas 6 semanas después de la cena. Un mensaje de texto corto y profesional. ¿Todo bien? Le respondí. Sí, gracias. Eso fue todo. Sin largas conversaciones, sin analizar lo ocurrido, sin intentar entablar una relación más profunda. Solo respeto mutuo, del que no necesita explicaciones. Él había hecho lo que consideró correcto en su momento. Yo me había encargado de gestionar lo que vino después. Ambos conocíamos las reglas de juego. Con eso bastaba. Drew intentó provocarme durante este tiempo, primero con mensajes furiosos en los que me acusaba de boicotearle, de poner a la gente en su contra y de abusar de mi posición. Al ver que no obtenía respuesta, cambió de táctica. Mensajes más suaves, apelando a los sentimientos. Somos familia, no nos harías esto. Mara te echa de menos, las niñas preguntan por ti. Intentaba encontrar la tecla que me hiciera reaccionar, la culpa que me hiciera ceder, pero yo ya había gestionado esa culpa. Ya me había sentado a analizarla, a valorar qué debía y qué no. A él no le debía nada. A Mara le debía sinceridad, pero no sumisión. A mis sobrinas les debía mi cariño, pero no el darles acceso a una versión de mí que no era segura. No busqué revancha. No necesitaba que Drew admitiera su error, ni que Mara me pidiera perdón. El objetivo no era el castigo, el objetivo era la distancia y mi propia seguridad. Necesitaba apartarme de personas que trataban mis límites como meras sugerencias y que valoraban más su comodidad que mi integridad. Tenía que dejar de entregar parcelas de mí misma a quienes no las valoraban. No era por venganza, era por pura supervivencia. Las reuniones familiares continuaron sin mí. Me enteraba de ellas de oídas, Nochebuena, Reyes, cumpleaños. O no me invitaban o lo hacían con condiciones que no podía aceptar, o me invitaban y yo lo rechazaba. Cada vez resultaba más sencillo. La culpa disminuía, el sentido de la obligación se desvanecía. Empecé a darme cuenta de que esa idea de familia a la que me había aferrado la noción de que compartir sangre significaba apoyo incondicional y que el pasado otorgaba inmunidad ante las malas acciones no era real, era una historia que me había contado a mí misma para justificar el seguir soportando una situación que me hacía daño. Desprenderme de esa idea fue doloroso, pero del todo necesario. Construí un estilo de vida diferente en esos meses, más pequeño, más tranquilo, más consciente. Cenaba con compañeros que entendían el valor del silencio, que no hacían preguntas cuyas respuestas sabían que yo no podía dar. Hacía escapadas de fin de semana sin dar explicaciones, sin cuadrar agendas y sin sentirme culpable por elegirme a mí misma. Leí libros que tenía pendientes. Salía a correr por las mañanas sin llevar el móvil. Existía sin tener que justificarme ante nadie y eso se sentía como la auténtica libertad. Por primera vez en años, sentí lo que era estar protegida por mis propios límites. No por muros ni por aislamiento, sino por líneas claras que decían, esto es lo que necesito, esto es lo que puedo dar, hasta aquí llego. Las personas que respetaban esas líneas permanecieron a mi lado, las que no, se alejaron. Fue algo directo, doloroso y necesario. Mara me pidió vernos 6 meses después de la cena, a solas, sin Drew. Esa fue la primera señal de que empezaba a entender la gravedad del asunto. Quedamos en una cafetería a mitad de camino de nuestras casas, en terreno neutral. Se la veía agotada. No solo físicamente, que también, sino con ese cansancio típico de quien lleva soportando una gran tensión durante demasiado tiempo. Ella pidió un té, yo café solo. Nos sentamos fuera, a pesar del frío, porque el aire libre resultaba menos opresivo. Empezó a hablar con cautela. He estado pensando en lo que pasó. Sé que estás molesta. No la interrumpí. La dejé expresarse. Drew no quería hacerte daño. Sencillamente no entiende tu mundo. Pensó que era una broma inofensiva. Di un sorbo a mi café y esperé. Ella continuó. Pero ahora veo que para ti no lo era y debí haberte apoyado. Debí decirle que parara. Era lo más parecido a una disculpa que había salido de su boca, y vi el esfuerzo que le supuso, pero no era suficiente. Era admitir los hechos, no asumir la responsabilidad. Le dije, no necesito que te disculpes por cómo me siento, necesito que cambies de actitud. Deja de restar importancia a lo que pasó, deja de defenderle en público,
Deja de pedirme que sea la más madura cuando es él quien ha causado el daño. Miró su taza de té. Eso es difícil. Es mi marido. Le quiero. Yo le respondí, lo sé, y yo soy tu hermana. También deberías quererme a mí. El silencio que siguió no fue tenso, fue simplemente sincero. Lo intentó. Durante unas semanas, de verdad, lo intentó. Dejó de sacar el tema de Drew en nuestras conversaciones. Me llamaba para ver cómo estaba sin pedirme que solucionara nada. Me mandaba fotos de mis sobrinas sin añadir comentarios, solo para hacerme partícipe de sus vidas. Parecía que avanzábamos, pero entonces falló. Se acercaba a un compromiso familiar y me preguntó si consideraría ir aunque fuera una hora, solo para demostrarles a las niñas que seguía queriéndolas. Cuando le dije que no, me soltó. Estás castigando a todos por lo que hizo Drew. Y me di cuenta de que seguía sin comprenderlo. Quería que volviera, pero bajo el antiguo acuerdo, ese en el que yo me tragaba el malestar para que todos los demás estuvieran cómodos. La disculpa de Drew llegó más tarde, a través de Mara. Me reenvió un mensaje que él había escrito. Era largo, plagado de palabras como arrepentimiento y malentendido. Se disculpaba por cómo me habían hecho sentir sus actos, no por lo que había hecho en sí. Decía que no era consciente de la seriedad con la que me tomaba mi trabajo y que pensaba que me gustaría recibir reconocimiento. Me pedía otra oportunidad, volver a tener relación conmigo, acceder a mis contactos y a la reputación que yo representaba. Era una disculpa redactada para obtener algo, no para ofrecer nada. No respondí. Establecí nuevas normas para cualquier contacto futuro. Solo en lugares públicos, nada de chistes bajo los efectos del alcohol, nada de amigos suyos a los que yo no conociera, nada de grabaciones ni de hablar de trabajo. Los festivos serían opcionales y solo si me sentía cómoda. Las llamadas telefónicas estaban bien, pero me reservaba el derecho de cortarlas cuando lo considerara oportuno. No les estaba cortando el grifo por completo. Sencillamente estaba levantando una estructura que me protegiera. Mara me dijo que esas condiciones le parecían frías y distantes. Le respondí, son claras, eso es diferente. No me lo rebatió, pero se notaba que no le hacía gracia. La pregunta a la que volvía una y otra vez era si la confianza ganada y la cercanía obligada podían coexistir. Mi familia quería cercanía por el simple hecho de ser familia, porque se supone que es lo que hay que querer. Pero yo no podía estrechar lazos con personas que no me respetaban y que valoraban más su comodidad que mi seguridad. Ahora la confianza se tenía que ganar. El pasado no anulaba la realidad del presente. Compartir sangre no eximía a nadie de las normas básicas de decencia. Esa conclusión me aportó claridad, aunque doliera. Le dije a Mara una vez, casi al final de una de nuestras medidas llamadas telefónicas, no intento castigar a nadie, solo intento protegerme. Si eso te parece un castigo, es algo que deberías hacértelo mirar. Se quedó callada un largo rato y luego dijo, no sé cómo gestionar esto. No sé cómo ser tu hermana, su esposa y hacer que todos estén bien. Le respondí, no tienes que hacer que todos estén bien. Solo tienes que dejar de pedirme que sea yo la que cargue con esa responsabilidad. No supo qué responder a eso. Acepté la posibilidad de tener una relación diferente, no la que había vivido desde pequeña, ni la que había luchado por mantener durante años. Algo más comedido, más distante, basado en la realidad y no en la obligación. No era lo que yo hubiera deseado, pero era algo con lo que podía convivir, y quizás con eso bastaba. Pasó el tiempo, 8 meses, luego 10, después un año. Mi vida se asentó en un ritmo que sentía mucho más mío que cualquier cosa que hubiera tenido antes. Volví a mi trabajo diario, me desplegaron una vez y regresé a un piso que se sentía como un remanso de paz y no como un sitio de paso. Corría por las mañanas, entrenaba por las tardes, leía por las noches, invitaba a amigos a cenar de vez en cuando. Compañeros que sabían cómo comportarse con normalidad conmigo, que no hacían preguntas cuyas respuestas sabían que no podía dar y que valoraban tanto el silencio como la conversación. La dinámica familiar cambió ante mi ausencia. Las reuniones eran más reducidas. Me enteraba de ellas por mi madre, que ya había dejado de pedirme que fuera, pero seguía dándome detalles a modo de migas de pan, con la esperanza de que volviera al redil. Drew se mostraba más comedido en los eventos, menos protagonista. Su carrera se había estabilizado en un escalón inferior, trabajos de contratación estables, pero nada del otro mundo. Creo que aprendió la lección, aunque no estoy segura de si aprendió la adecuada. Quizás solo aprendió a ser más precavido. Tal vez con eso fuera suficiente. La evolución de Mara se hizo más evidente con el tiempo. Empezó a ver cosas que antes no había querido admitir.
La forma en que Drew interrumpía a la gente, su necesidad de ser siempre el centro de atención y cómo transformaba cualquier situación en un espectáculo. Me lo mencionó una vez, con pies de plomo, durante una de nuestras llamadas. Creo que le he consentido demasiado. No le solté un «te lo dije». Sencillamente respondí «debe de ser duro darte cuenta de eso». Me dijo «sí», y lo dejamos ahí. Que terminara de abrir los ojos o que decidiera seguir justificándolo era decisión suya. En cualquier caso, yo no iba a ser el colchón que amortiguara su caída. La trayectoria de Drew también estaba clara. No estaba hundido, no estaba destruido, sencillamente había quedado en evidencia. La gente ahora veía la inseguridad que se escondía tras su fachada de superioridad. Veían su necesidad de aprobación, la forma en que era capaz de sacrificar la seguridad de otros por su propio ego. Seguía teniendo amigos, trabajo y su vida, solo que no era la vida que él había planeado, esa en la que se sentía importante y respetado por codearse con según quién. Ahora era simplemente un tipo con un trabajo común y un círculo más estrecho. Quizás eso fuera suficiente para él, quizás no. Ya no era mi problema. Hice balance de dónde me encontraba. No había ganado nada, sencillamente había dejado de perder. Y esa diferencia importaba mucho más de lo que había previsto. Ganar habría significado derrotar a Drew, hacerle sufrir, demostrar que yo tenía razón. Dejar de perder significaba simplemente protegerme, marcar límites y negarme a participar en mi propio perjuicio. Era algo más discreto, menos gratificante en el momento, pero mucho más sostenible a largo plazo. Podía convivir con ello, podía construir mi vida sobre esa base. Noté pequeños cambios en mí misma. Ahora llevaba el reloj a la vista, con el emblema visible, porque ya no sentía la necesidad de esconderme. No lo giraba hacia adentro por inercia, no escaneaba las habitaciones al entrar. No calculaba rutas de escape en reuniones familiares a las que de todos modos no iba a asistir. Me reía con más facilidad, dormía de forma más profunda y existía sin esa constante tensión de fondo de que alguien pudiera hacerme la pregunta equivocada o tomar una foto que no debía. Me sentía de nuevo yo misma, o quizás como yo misma por primera vez en la vida. Hubo un momento, unos 13 meses después de aquella cena, en el que estaba sentada en mi terraza con un café viendo amanecer. Me di cuenta de que llevaba una semana entera sin acordarme de Drew, sin repasar discusiones en mi cabeza y sin sentir el peso de lo que había perdido. Sencillamente había vivido. Había trabajado, entrenado, leído, hablado con mis amigos y disfrutado de mi vida sin el ruido de fondo del rencor o de la culpa. Eso se sentía como la verdadera libertad, discreta, sin pretensiones, de esa que no valoras hasta que has pasado tanto tiempo sin ella que olvidas cómo se sentía. Entonces me asaltó una pregunta, clara e inevitable. Si mi familia solo me respetaba cuando temían lo que yo representaba, cuando entendían que manejaba un poder que no podían controlar, ¿me habían respetado alguna vez? ¿O solo respetaban lo que podía hacer por ellos, la utilidad que les reportaba y las versiones de mí que les hacían la vida más fácil? No tenía respuesta. Aún no estoy segura de tenerla. Pero sabía que el respeto basado en el temor no es respeto, es sumisión. Y la sumisión no es afecto. Dejé la pregunta ahí sin responder porque hay cuestiones que no tienen una salida limpia. Hay cosas con las que simplemente tienes que convivir, analizándolas desde diferentes ángulos con el tiempo, viendo cómo cambian a medida que tú cambias. Quizás algún día sepas si mi familia me vio de verdad alguna vez, quizás no. En cualquier caso, se había acabado el actuar para ellos. Se había acabado el empequeñecerme para encajar en un molde familiar que requería mi sumisión. El alivio llegó de forma progresiva. No fue un único instante de liberación, sino un lento proceso de relajación a lo largo de los meses. Lo noté primero en los detalles cotidianos. Conciliar el sueño era más fácil. Me iba a la cama sin dar vueltas a las conversaciones, sin repasar lo que debería haber dicho y sin planificar estrategias de defensa para discusiones que aún no se habían producido. Sencillamente cerraba los ojos y me quedaba dormida, como solía hacer antes de que Drew apareciera en mi vida. También recuperé el apetito. Volví a cocinar de verdad, platos elaborados en lugar de lo primero que pillaba. Me plantaba en la cocina a cortar verduras, escuchando música, sin pensar en nada más que en el ritmo del cuchillo y en el olor del ajo dorándose en el aceite. Me reía más, con una risa franca, de esas que salen del pecho sin calcular, sin comprobar primero si es prudente hacerlo. Cenaba con amigos del trabajo, personas que entendían cómo era mi vida sin necesidad de dar explicaciones.
Hablábamos de temas comunes, de los planes del fin de semana, de libros que estábamos leyendo, de lugares a los que queríamos viajar. Nadie me pedía que demostrara nada. Nadie exigía adentrarse en parcelas de mí que no podía compartir. Era sencillo, cómodo, que es como se supone que deben sentirse las relaciones humanas. Mara me llamó una tarde a finales de primavera, casi 18 meses después de la cena. Su voz sonaba diferente, más firme. Me dijo: «Necesito contarte algo y necesito que te limites a escuchar». Le respondí: «De acuerdo». Me dijo: «Debí haberte protegido, no solo esa noche, sino mucho antes. Todas esas veces que Drew hacía chistes y yo le seguía la corriente o te decía que no te lo tomaras tan a pecho, debí haberte protegido porque eres mi hermana y eso tendría que haber importado más que mantener las apariencias. Lo siento, no siento que estés molesta, ni siento que las cosas hayan tomado este rumbo. Siento haberte fallado». Me quedé en silencio un momento. Era la frase que había necesitado escuchar, la que ya había dejado de esperar. Sin condiciones, sin peros, sin justificaciones de que él no quería hacerlo o de que tenía que entender la situación. Solo una disculpa limpia y directa. Le dije: «Gracias, significa mucho para mí». Ella respondió: «Sé que esto no soluciona nada». Yo añadí: «No, pero es un comienzo, no lloramos». No nos hicimos grandes promesas sobre empezar de cero. Sencillamente nos quedamos al teléfono en silencio durante 1 minuto y eso fue suficiente. Incluso si ella no hubiera pronunciado esas palabras, el esfuerzo habría merecido la pena igualmente. Había aprendido algo fundamental: se puede guardar el luto por alguien sin permitir que te siga dañando. Podía querer a mi hermana y mantener las distancias. Podía desear una relación y al mismo tiempo aceptar que esa relación que yo quería tal vez no fuera posible. Esa claridad era su propia paz. Una paz más difícil de conquistar que una reconciliación, pero mucho más sincera. Unas semanas después organicé una cena en mi casa. Nada del otro mundo, apenas 6 personas, la mayoría compañeros de trabajo, también un viejo amigo de la universidad que estaba de paso por la ciudad. Preparé pasta, puse la mesa, serví vino, agua y mosto para el amigo que no bebía alcohol. Comimos despacio, conversamos con fluidez y nos reímos de chistes tontos. Mercer se pasó un momento, muy educado, saludó a todos, alabó la comida y se marchó pronto, sin llamar la atención, sin dar la nota, simplemente una persona que se presenta, es amable y deja espacio a los demás. Así es como se sentía la normalidad. Se me había olvidado. Me di cuenta de algo esa noche mientras observaba a mis amigos debatir amistosamente sobre si la película que íbamos a ver merecía la pena el precio de la entrada. Todo esto no me había vuelto más fría. Me había aportado claridad. Había aprendido la diferencia entre poner límites y levantar muros. Los muros impiden que entre nadie. Los límites permiten el paso a las personas adecuadas y mantienen a las equivocadas a una distancia prudencial. Había establecido límites y estaban funcionando. Mi vida se sentía más reducida en algunos aspectos, pero era enteramente mía, total y completamente mía. Aquella versión de mí que solía aguantar desplantes para mantener la paz había desaparecido, no la echaba de menos. Vivía agotada, resentiva, calculando siempre qué podía entregar para que los demás se sintieran cómodos. La versión de mí, que estaba sentada a esa mesa, riéndose con personas que me respetaban sin necesidad de que les demostrara nada, era más sana, más feliz y estaba más completa. Los límites no habían encogido mi vida, me la habían devuelto. Pensaba en Drew a veces, pero con menos frecuencia y sin que me afectara. No le odiaba, no le deseaba ningún mal, sencillamente no le quería en mi vida. Esa distinción era clave. El odio me habría mantenido unida a él, pendiente de lo que hacía, de si había aprendido algo o de si se arrepentía. La indiferencia me permitía pasar página. Era una persona cuyas decisiones le habían costado el acceso a mí. Esas eran sus decisiones. Esos eran sus costes. Yo ya no cargaba con ellos. Mara y yo construimos algo diferente durante los meses siguientes. Hablábamos por teléfono cada pocas semanas. Me contaba cosas de las niñas, de su trabajo, de las pequeñas frustraciones y alegrías de su día a día. Yo le hablaba de mis entrenamientos, de los viajes que planeaba, de las lecturas que tenía entre manos. No hablábamos de Drew a menos que ella sacara el tema. Y cuando lo hacía, yo escuchaba sin intentar solucionar nada, sin aconsejar, sin dejarme arrastrar de nuevo por su dinámica. Estaba encauzando su vida. Y yo la dejaba hacer.
La última gran lección me llegó una mañana mientras corría. El sol estaba saliendo, el aire era fresco. Mi respiración era constante. Me di cuenta de que llevaba semanas sin mirarme la muñeca para ocultar el reloj. Había dejado de pensar en ello por completo. Sencillamente era un reloj. Un trozo de mi historia. Algo que llevaba puesto porque significaba algo para mí. Nadie en mi entorno actual lo trataba como una rareza ni como una amenaza. Era simplemente una parte de lo que yo era. Algo asumido y natural. Ese cambio lo era todo. Terminé de correr, caminé de vuelta a mi piso, me duché y me preparé un café. Me senté en la terraza y reflexioné sobre los últimos 2 años. La cena, el distanciamiento, las normas, el vacío, la lenta reconstrucción de una vida que se sentía sostenible. Pensé en lo que había aprendido, en lo que había perdido y en lo que había ganado. La respuesta era sencilla. Había perdido a personas que solo querían a la versión de mí que podían controlar. Me había recuperado a mí misma. Ese intercambio merecía la pena, siempre la merecería. Si alguien solo quiere a la versión de ti que puede controlar, no le debes acceso a tu persona, ni a tu tiempo, ni a tu energía, ni a tu presencia, jamás. La familia no exime a nadie de esa verdad. Compartir sangre no anula el respeto más elemental, y no tienes que prenderte fuego para que otros estén calientes. Lo había aprendido de la manera difícil, tras años intentando ser suficiente para personas que nunca pensarían que lo fuera, pero lo había aprendido y ahora lo sabía. Y saberlo lo cambiaba todo. 23 años es tiempo suficiente para reescribir una vida por completo. Ahora tengo 52 años, sigo llevando el uniforme, aunque el rango es diferente, teniente coronel. El tipo de puesto en el que pasas más tiempo en reuniones que sobre el terreno, donde tu labor consiste en guiar a los oficiales más jóvenes a través de las mismas lecciones que tú aprendiste de la manera difícil. Mi pelo ya tiene canas. Tengo arrugas alrededor de los ojos de forzar la vista ante las pantallas y de sonreír por las cosas que de verdad importan. El reloj sigue en mi muñeca, más viejo, desgastado, pero bien cuidado. Hay cosas que se conservan. Mara y yo hablamos todos los meses, a veces más. La distancia que pusimos en su momento nunca llegó a desaparecer por completo, pero se asentó en algo viable, algo sincero. Se divorció de Drew hace 11 años, cuando la más pequeña terminó el instituto. No me pidió opinión, sencillamente me llamó un día y me dijo: «He presentado los papeles del divorcio. Pensé que debías saberlo». Le pregunté: «¿Estás bien?». Ella me respondió: «Lo estaré, eso fue suficiente». No lo analizamos. No repasamos los años de patrones de conducta que por fin había dejado de tolerar. Había tomado su decisión, yo la respeté. Drew se volvió a casar, se mudó a otra comunidad autónoma y desapareció por completo de mi radar. Me llegaban noticias suyas muy de tarde en tarde a través de canales familiares, el tipo de información lejana de la que tomas nota sin que te afecte. Creo que está bien, trabajando, viviendo, existiendo en algún lugar fuera de mi órbita de interés. Ya no pienso en él. Ni con rabia, ni con satisfacción, ni con ningún sentimiento. Sencillamente es alguien a quien conocí, alguien que me enseñó lo que no estaba dispuesta a tolerar. Ese es el único valor que conserva hoy en día. Mis sobrinas ya son adultas. Tienen 26 y 24 años, construyendo unas vidas de las que soy testigo desde una cómoda distancia. La mayor, Ava, ingresó en el Ejército del Aire, lo que sorprendió a todos menos a mí. Me llama a veces para pedirme consejo, me hace preguntas prudentes sobre liderazgo y límites y sobre cómo desenvolverse en espacios que no se diseñaron para nosotras. Le digo la verdad, le digo que es difícil, pero posible. Le digo que confíe en su instinto y que lo registre todo por escrito. Me escucha de una manera que me hace pensar que saldrá adelante sin problemas. La pequeña, Sophie, se decantó por la empresa privada. Trabaja en el sector tecnológico y gana más dinero a sus 24 años de lo que yo he ganado jamás con el uniforme. Es brillante, espabilada, en nada se parece a Drew. Tiene la calidez de Mara, pero con unos límites que ojalá su madre hubiera aprendido mucho antes. Comemos juntas cuando visito su ciudad. Mantenemos charlas distendidas sobre el trabajo, las citas y sobre si debería comprarse una vivienda o seguir de alquiler. No trata mi carrera profesional como una curiosidad. La trata como un trabajo, hace preguntas prácticas y respeta mis silencios. Ambas conocen lo que pasó a grandes rasgos. Mara se lo contó hace años, no para indisponerlas contra su padre, sino para explicarles por qué su tía mantenía las distancias y por qué las reuniones familiares se estructuraban de esa manera. Lo entendieron.
Los hijos suelen hacerlo. Mercer se retiró hace 8 años, se instaló en una zona rural y me manda felicitaciones navideñas con fotos de sus perros y de las montañas que rodean su finca. No somos íntimos, pero estamos vinculados de la forma en que lo están las personas que han sido testigos mutuos en momentos cruciales. Se interesa por mí una vez al año, me pregunta cómo me va, me habla de su huerto y de la asociación de veteranos en la que colabora como voluntario. Es una relación cómoda, fácil, sin más pretensiones que la cortesía elemental. No hace falta más. Tessa Rowan llegó a coronel antes de retirarse. Ahora trabaja como asesora y sigue guiando a oficiales más jóvenes, incluida yo misma, cuando necesito perspectiva. Nos tomamos un café cada pocos meses cuando cuadran las agendas. Ella fue quien me dijo, hace 5 años, sabes que la mejor venganza es simplemente vivir bien, ¿verdad? Sin demostrar nada, sencillamente vivir. Yo me había reído y respondido, acabé dándome cuenta con el tiempo. Ella sonrió y añadió, me alegro, a mí me costó más. Mi vida actual es más tranquila de lo que preveía y más plena de lo que había planeado. Tengo una casa, ya no un piso, un lugar pequeño con un jardín del que realmente me ocupo. Jardinera los fines de semana, cultivo tomates y plantas aromáticas, cosas que puedo consumir y compartir. Invito a cenar a amigos con regularidad, compañeros de profesión, vecinos y personas que he ido reuniendo tras años de estar ahí y ser constante. Salgo con alguien de vez en cuando, nada formal, solo cenas y conversaciones con personas que comprenden que mi profesión conlleva limitaciones y que esas limitaciones son innegociables. Algunas relaciones funcionan bajo esas condiciones, otras no. Me parecen bien ambas opciones. Hace poco hice balance de lo que me costó aquella cena de hace 23 años y de lo que me aportó. El coste, una idea de familia en la que había creído, la ilusión de que compartir sangre significaba apoyo incondicional y años intentando encajar en espacios que requerían que fuera más pequeña de lo que era. La ganancia, claridad, límites que protegen en lugar de aislar, relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de en la obligación, la capacidad de dormir del tirón sin repasar discusiones defensivas y paz. El intercambio mereció la pena, sigue mereciéndola. Vi a Mara el mes pasado. Condujo hasta mi ciudad, se alojó en un hotel a pesar de que le ofrecí mi habitación de invitados, manteniendo su visita estructurada de la manera en que hemos aprendido que nos funciona. Desayunamos, paseamos por un parque y hablamos de sus planes de volver a estudiar para sacarse una carrera que siempre había deseado. Me preguntó por mi trabajo con esa delicadeza y respeto que ha perfeccionado. Yo le pregunté por su terapia, por las nuevas pautas de conducta que está desarrollando. Nos despedimos con un abrazo, ambas serenas, ambas independientes, ambas bien. No hay un final espectacular para esta historia. No hay un último enfrentamiento ni un momento en el que Drew se diera cuenta de lo que había perdido y suplicara perdón. La vida no funciona así, por lo general. Las personas simplemente toman decisiones, asumen las consecuencias y siguen adelante o no lo hacen. Yo seguí adelante. Construí una vida en la que mi seguridad importaba, donde se respetaban mis límites y donde no tenía que actuar, empequeñecerme ni dar explicaciones. Esa vida es buena, no perfecta ni exenta de complicaciones, pero es mía, total y completamente mía. El reloj sigue en mi muñeca. Ahora lo llevo a la vista desde hace años porque me muevo en espacios donde se comprende, donde la gente de mi entorno sabe lo que significa y lo respeta sin convertirlo en un espectáculo. Los oficiales jóvenes lo ven a veces y me hacen preguntas prudentes. Respondo lo que puedo, desvío lo que no y les hago ver que el silencio no es debilidad y que los límites no son soberbia. Algunos lo entienden, otros no. Los que lo entienden suelen terminar bien. 23 años es tiempo suficiente para demostrar que no necesitas la aprobación de todo el mundo para vivir bien. Solo necesitas tu propio respeto, límites que puedas defender y personas a tu alrededor que comprendan que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Ahora dispongo de esas cosas. Luché por ellas, pagué su precio, las protegí y volvería a hacerlo cada vez que fuera necesario, porque la alternativa, una vida dedicada a hacerme pequeña para que otros se sintieran grandes, nunca fue vivir de verdad. Si esta historia te ha tocado de cerca, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que poner un límite a alguien a quien querías y mantenerlo firme?
¿Te costó la relación o por fin te aportó paz? Deja tu historia en los comentarios. Lee algunas de las otras. No estás tan solo como crees. Y si estás lidiando con cuestiones de respeto, autoridad o dinámicas familiares como esta, dale a me gusta y suscríbete. Seguiremos trayendo más historias reales, porque elegirse a uno mismo es, a veces, la decisión más valiente que se puede tomar.